Empezar. Y con la parte más interesante de, de esta materia, que es la última unidad, y es una de las unidades más complejas, o mejor dicho, es la unidad más compleja, incluye muchas partes de matemática, así que bueno, bienvenidos a la bioestadística. Lo primero que vamos a ver es qué es estadística, antes de saber qué es bioestadística. Ustedes saben que siempre las palabras que están conformadas, ¿sí? Por dos términos que se unen, es importante conocer justamente los términos o la significancia de cada uno de estos términos por separado para ver qué significan juntos. Primero entonces vamos a ver qué es estadística. Estadística es la rama de la matemática cuya tarea es la recopilación, la organización y la interpretación de los datos obtenidos en un estudio. La estadística estudia los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, esperen que estoy recibiendo gente, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando las variables e incertidumbres sean una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar interferencias a partir de ellos. ¿Para qué más sirve? Porque nos va a permitir tomar decisiones dentro del ámbito gubernamental, en el caso de la aplicación que se le esté dando, pero también en el mundo de los negocios y comercio. Es una herramienta que ayuda a conocer la realidad y es parte central de todas las actividades de investigación en cualquier área del saber, especialmente en la epidemiología, que es lo que estuvimos hablando en la unidad anterior. Bien, ¿están por ahí mis alumnos? Sola como loca, mala de la clase. Hola, profe, sí. Hola, hay alguien del otro lado. Yo creí que era una clase de espiritismo. Hola, hay alguien del otro lado. Yo al principio dije, bueno, estamos jugando a la ley del hielo. No sé si ustedes juegan a la ley del hielo con sus hermanos alguna vez, pero la idea es hacer silencio y no dirigirle la palabra al otro. Yo ya me venía asustando. Bien, ahora sé que hay alguien del otro lado escuchando. ¿Y alguien más? Hola, profe. Hola, María. ¿Cómo le va? Creí que estábamos en un monólogo ya. Bien, bien me va. Media preocupada bueno. porque se vienen temas ásperos, y los noto medio relajadonchis. Ay, sí. Sí. Bien, recién estábamos haciendo como la introducción a esta unidad. Es la última unidad de la materia y es la más compleja, ¿sí? La idea justamente es saber qué significa bioestadística. Primero sabemos que acabamos de leer la definición de estadística, que es una de las ramas de la matemática, de ahí va a venir el problema, porque la mayoría tiene problemas con matemáticas, para ser sincera, y la palabra bio nos está hablando justamente de vida. Entonces, va a ser esa parte de la matemática que se va a dedicar a analizar estos datos de tipo biológicos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la bioestadística, a ver qué definición nos da. Cuando la estadística se aplica a salud, decimos que estamos en presencia de bioestadística y que son algunas de estas aportaciones más importantes nos han ayudado a realizar estudios de enfermedades e incluso de los tratamientos de las mismas. En base a estos datos que va arrojando la bioestadística, las disciplinas dentro del área de la salud, como pueden ser medicina, enfermería, instrumentación quirúrgica, laboratorio en sí mismo, se va logrando un mejor entendimiento de la propagación, por ejemplo, de las enfermedades como la que estamos viviendo actualmente, y de las características de algunos males o algunos trastornos que son de tipo crónico, que son aquellos que permanecen en la sociedad o en las sociedades, como es el caso del cáncer o del HIV o SIDA, mejor dicho.
Además, también las bioestadísticas ha contribuido enormemente en el desarrollo de nuevos fármacos, ya que para poder producir nuevos fármacos se hace lo que se está haciendo actualmente con la vacuna del coronavirus, que es tomar un grupo de gentes en la fase de prueba, en donde esta cantidad de personas simulan ser una muestra de la población a la que va a ser estudiada una vez que se coloque la vacuna. Entonces, los datos que nos devuelvan esas estadísticas nos van a ayudar a nosotros a conocer la tasa de efectividad que vaya a tener esta vacuna, ¿sí? Las probabilidades de recuperación, pre y post exposición, en qué edades produjo mejores efectos, qué otras condiciones como el grupo sanguíneo, como lo pudo hacer Dinamarca. No sé si han leído que Dinamarca se hizo un estudio en relación a la incidencia del coronavirus relacionado con los grupos y factores sanguíneos. Entonces, todos estos datos que se van a ir estudiando en relación a la salud nos ayudan a nosotros a conocer mejor los comportamientos de las enfermedades, cómo poder atacarlas, cuáles son los grupos de riesgo que vamos a tener. ¿Se acuerdan las tasas de mortalidad que veíamos o de incidencia de las enfermedades? Bueno, es la aplicación justamente de esta bioestadística en la epidemiología. ¿En qué otras ciencias va a poder servir la bioestadística? Sirven las ciencias lógicas, ¿sí? Porque justamente a través de estos estudios de casos que nos permitan a nosotros obtener números, nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? De tipo lógico, incluso en el área de los negocios, porque habla también de una cierta cantidad de gente que adopta ciertas posturas. Por ejemplo, lo hace el mundo de los negocios en relación a la televisión. No aplica la bioestadística, pero sí aplica la estadística. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Alguien sabe cómo maneja o cómo utiliza la estadística la televisión? No, profe, yo la verdad no. No tengo idea. No, por lo menos yo no tengo idea. Yo no. Fíjense que, por ejemplo, nosotros, si ustedes tuvieran que decir, a ver, tengo 1 hora de publicidad gratuita, o bueno, 20 minutos de publicidad gratuita para mi negocio personal o para mi emprendimiento personal. ¿En qué horario ustedes en la televisión realizarían esa publicidad gratuita? Y cuando más la gente ve más tele, qué sé yo, en el horario de las 8 de la tarde o sobre el mediodía. Por lo general, si te pones a mirar la tele, dice infocomerciales, no sé si será eso lo que esté. Yo, por ejemplo, hoy lo vi a la mañana que decía muchos canales de infocomerciales, no sé si a eso se hace referencia. Mi pregunta es, si vos tenés un espacio gratuito, no importa si es un infomercial o si es una publicidad, no sé quién es adepto a los Simpsons. ¿Nadie es adepto a los Simpsons? Mis hijos. Bueno, hay un capítulo en el que Homero se transforma en Don Barredora, ¿sí? No sé si lo tienen. Pero él compra publicidad en la televisión, ¿y en qué horario hace la publicidad? A las 4 de la mañana. ¿Cuántas personas calculan que vieron el programa o la publicidad de Homero? No, nadie, no mucho. Pocas. Claramente lo que le faltó a Homero es hacer un estudio de mercado, aplicar las estadísticas de cantidad de gente que mira televisión, en qué canales y a qué hora. Esas son estadísticas, se toma una muestra de la gente, se hacen encuestas, y todos esos datos de encuestas se traducen en datos estadísticos que nos permiten a nosotros saber cuál es el mejor horario porque tengo la mayor cantidad de consumidores. Porque también lo podría hacer en un horario más temprano, por ejemplo, pero estaría enfocado a otro tipo de público. Si yo quisiera venderle algo a la ama de casa, probablemente agarraría las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque está viendo la novela. Es el horario en el que mayor cantidad de mujeres miran la televisión.
por lo menos hasta, o sea, de cierta edad, ¿sí? Luego tenemos después de las 8 de la noche, que es cuando la gente vuelve de trabajar y se sienta frente al televisor nuevamente. Y un pico a las 10 de la noche, que es el horario del almuerzo, perdón, de la cena o de la culminación de la cena, donde todavía la televisión está prendida. Pero es depende a qué público. ¿Y por qué hago yo esta referencia? Porque esto lo podemos hacer para todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando dijimos hagamos una publicidad en donde podamos informar sobre coronavirus? Si ustedes van y ponen los carteles adentro del baño, ¿cuántas personas lo van a ver? Y cierta cantidad, la cantidad que vayan a utilizar ese tipo de baño. Ahora, si yo lo pongo en la parada del colectivo, ¿cuántas personas lo van a ver? Y muchísimos más, porque no es solamente la cantidad de gente que pase, sino la cantidad de gente que espere. ¿Y cuántos minutos esperan? ¿Y en qué horario voy a tener más cantidad de gente? Para todo eso sirve la estadística. ¿Y cómo lo puedo sacar? Y lo puedo sacar por miles de datos que me pueden devolver las líneas de colectivo, los horarios pico de los colectivos, los lugares claves donde se detienen. ¿Se entiende? Esto es estadística aplicada a diferentes ciencias. Y en el caso de la bioestadística se puede aplicar a varias ciencias. Por supuesto, la medicina o las áreas de salud, como es enfermería, farmacia, laboratorio, son las más enriquecidas, pero también lo hace así la sociología, se ve beneficiada, ¿sí? Se ve beneficiado también la psicología e incluso la educación. Porque al aprovechar las estadísticas, puede buscar los mejores métodos que hayan dado mejores resultados en mayor cantidad de niños de determinada condición, por edad, por grupo socioeconómico. ¿Se entiende? Esto lo que nos ayuda es a utilizar los datos de la mejor manera posible. Nosotros venimos utilizando datos, ¿sí? Nosotros como docentes, nosotros como institución utilizamos datos. Por ejemplo, abrir un curso de enfermería en agosto es en base a recabación de datos. ¿Por qué? Porque aumentan las inscripciones posterior al periodo de julio o las preguntas por las inscripciones. Es un estudio estadístico que nos ayuda a nosotros a utilizar mejor nuestros servicios o a ofrecer mejores servicios. ¿Se entiende? Si yo me voy a poner un kiosco, esto se los digo siempre, yo me voy a poner un kiosco porque quiero ser autónoma y de a partir de ahora me voy a poner un kiosco y me lo voy a poner en mi casa. Bueno, ponete en tu casa, pero te fijaste que el kiosco de enfrente está todo el día abierto y a la vuelta tenés otro y hay que hacer un estudio de mercado. Ese estudio de mercado son muestras que yo voy tomando que me sirven a mí para aplicar el mejor rendimiento de los mejores recursos, ¿sí? Muchas de esas muestras están basadas justamente en estas estadísticas. Yo agarro un grupo de adolescentes o un grupo, por ejemplo, de alumnos de IPSA y hago una pregunta en particular para realizar una modificación, estoy tomando una muestra de la población. ¿De qué población? De la población de IPSA. Esa muestra puede ser específica de una carrera o puede ser una muestra variada. Una muestra variada es una muestra heterogénea, donde voy a tener diversidad entre hombres y mujeres, diversidad de edades y diversidad de carreras, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso es tomar una muestra para poder realizar después un estudio, en este caso, sobre bioestadística, o utilizando, mejor dicho, la bioestadística, sobre cualquier cosa que me interese a mí analizar. Ahora, cuando ya está aplicado justamente a la salud, es cuando más nos interesa a nosotros. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bien. En este momento es cuando ustedes tienen que traer todo lo que se vio en la unidad anterior, cuando veíamos qué era tasa, ¿se acuerdan? ¿Qué era razón? Bueno, hay que traer todos esos datos porque nosotros usamos muchos ejemplos en relación al coronavirus, ¿sí? Y se puede trabajar porque estamos viviendo un momento epidemiológico fantástico para estudiar esta materia. Solamente para eso, ¿no? Van a creer que vamos a aprovechar otras cuestiones. Bien, entonces decimos
que vamos a tener algunas definiciones que tenemos que conocer bien. Primero, ¿qué quiere decir poblaciones? Una población es un conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio. Fíjense, yo digo, la población puede ser toda la población del Alto Valle, toda la población de la ciudad de Neuquén, toda la población del Instituto IPSA. Cada uno es una población porque unifica, es un conjunto en el que se comparten ciertas características en común. En este caso, todos van al mismo instituto, todos son alumnos del mismo instituto. Por ejemplo, un individuo o una unidad estadística es cada uno de los elementos que compone esa población. Es decir, cada uno de ustedes vendría siendo una unidad estadística o un individuo de esta población de IPSA. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bien, ustedes me paran, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces decimos que la población se estudian básicamente de dos maneras. Primero, describiendo las condiciones, esa corresponde a la estadística descriptiva. Y cuando voy despejando suposiciones o hipótesis, corresponden a estadísticas inferenciales. ¿Qué quiere decir hacer suposiciones o hipótesis? ¿Alguna vez generaron una hipótesis sobre algo? ¿Nadie? ¿Nadie hizo una suposición? ¿No? Podría decirse, por ejemplo, que si nosotros dijéramos que cuando dijeron que nos teníamos que quedar en nuestras casas, porque de esa manera íbamos a disminuir el contagio de coronavirus, lo que se hizo fue una suposición y una hipótesis. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos hablando sobre algo que ya pasó, sino sobre una hipótesis que puede o no ocurrir. Y sobre eso vamos a trabajar posterior con los números que nos vaya devolviendo, en este caso el coronavirus. Entonces, se hizo la hipótesis la hipótesis fundamentada, ¿no? No es que dijo, ay, mejor, ¿saben qué? Todos los que tengan un globo rojo van a estar más sanos. Bueno, esa es mi hipótesis, o sea, no se basa en hechos irreales, sino que se basa en conjeturas que tienen fundamentación científica. Y bueno, si nosotros sabemos que el contacto genera altas posibilidades de contagio, a menor contacto, menor contagio. Entonces, si nosotros decimos que la gente se quede en sus casas, va a haber menos circulación del virus en la ciudad, por lo cual va a haber menos contagios. Eso es una hipótesis. Una hipótesis que igual va a necesitar determinada población a estudiar y que en realidad lo vamos a ir viendo una vez que vaya sucediendo. Entonces, la estadística descriptiva es cuando yo estoy trabajando sobre los números que están en este momento. Y la estadística inferencial quiere decir que vamos a ir despejando suposiciones, vamos a ir viendo qué tanto de esto que se supuso es real. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Profe, sí. Volvemos a las clases de espiritismo. ¿Me voy a comprar una de esas bolas blancas? ¿Le pongo el pañuelo? Ahí está. Ah, espere que alguien me contesta en el coso. Sí, profe, sí. Ah. Bien. Un segundito. Perdón. Ahora sí.
Vamos con lo que son, ahí está. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta estadística? La reducción de datos se denomina estadística descriptiva. O sea, prescribe las características de una muestra. Acuérdense que la muestra es una porción de población, ¿sí? Y cuando es análisis científico de los datos, pueden ser experimentales o de fenómenos observados ya, que se conoce como interferencia estadística. ¿Sí? Ahí estamos analizando los dos conceptos, pero aplicados directamente a la finalidad de la estadística. Entonces, este último, esta interferencia estadística, es un proceso mediante el cual se despliegan las características a toda la población. En base a esta suposición que yo estoy haciendo con el análisis de los datos experimentales, ¿sí? Porque había que probar a ver si era cierto que esto funcionaba, porque era una suposición, ¿sí? Vamos a ver los fenómenos observados, es decir, realmente esta gente que no salió a la calle, ¿se contagió o no? Esta es una inferencia estadística. Entonces, este proceso es el momento en el que se despliegan las características a toda la población. Entonces podemos decir, de esto que pasó en esta muestra que tomamos, de esto que suponíamos, y que vamos viendo qué tanto de esto ocurrió realmente, cuáles de estos datos en base a las experiencias se han transformado en datos observables, ¿sí? Y ahí lo vamos a poder desplegar a todo el resto de la población. Un par más de datos. Tenemos entonces, ¿qué es una variable? Las características o atributos que se estudian. Eso es una variable. Entonces, la población es ese grupo de personas que van a ser estudiadas. Una variable son aquellas características o atributos que se van a estudiar dentro de esta población. Cuando las poblaciones son de números amplios, vamos a utilizar una muestra que es una pequeña fracción que representa la totalidad de los sujetos. ¿Sí? Todos los datos que obtengamos mediante esta muestra se intentarán inferir las propiedades a todo el resto de la población, a todos los elementos que van a componer el resto de la población, mediante estadística inferencial, que es la que veíamos recién. Esta muestra elegida debe ser representativa de la población. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una muestra es representativa de la población? Hay que conocer a la población, no puedo decir yo, bueno, voy a hacer una muestra y agarro todos varones y entre 10 y 28 años. Porque esa no es una muestra de la población que yo quiero estudiar en el caso del coronavirus. Si yo dijera, por ejemplo, en el caso de la población IPSA, ¿cómo tomaría una muestra? ¿Ustedes les parece que tendría que ser la misma cantidad de hombres que de mujeres para hacer una muestra? Vivimos las sesiones de espiritismo. Para tomar una muestra de la población de IPSA, ¿ustedes consideran que tendría que agarrar o tomar la misma cantidad de hombres que de mujeres? No, yo creo que no, profe. ¿Por qué no, No. María? Anímate. ¿Por qué no? Y porque a veces, no sé, hay más cantidad de mujeres que de hombres. Bien, ahí está. Muy bien, María. Es eso. Es así de sencillo. Cuando yo digo una muestra representativa, tiene que decir, si yo tengo 1/3 de la población de IPSA que son hombres y el resto son mujeres, 1/3 de la muestra que yo tome van a tener que ser hombres, el resto mujeres. Si no, no es representativa. Si yo tomo a todos los hombres o tomo 50% de hombres y pregunto, ¿qué prefieren IPSA?
hagamos una cancha de vóley o una de fútbol. Y a lo mejor gana fútbol, y esto no es representativo de lo que quiere el resto de IPSA. ¿Por qué? Porque no es representativa la muestra. Más allá de que les guste el fútbol a las mujeres también, pero estoy haciendo un ejemplo burdo para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Tiene que ser representativa, ¿sí? Eso es importante. Y en cuanto a edades, también. Vean. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos elementos. Vamos a llegar a ver algunos, porque este tema es arduo y yo lo voy a dividir en varias clases, ¿sí? Nos quedan 5 clases. Lo que es muy importante, chicos, sumamente importante en esta etapa, es que ustedes lean toda la unidad 6 y toda la unidad 7, que son pocas hojas para la siguiente clase. Porque en serio que... Luz. En serio que así todos calladitos no les va a ser beneficioso para ustedes. A mí no me da lo mismo, pero no va a ser beneficioso para ustedes. Si no leen el material no lo van a poder comprender. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué es una variable. ¿Alguien quiere leer? ¿De a uno? Yo por mi parte no, profe. Bueno, visto que estoy sola nuevamente, voy a leer yo. Bien. Una variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de la población. Por ejemplo, acabamos de decir, entre mujeres y hombres, acabamos de nombrar cómo sería la muestra. ¿Son variables esas? Sí. Las edades también son variables. Que estén trabajando o no estén trabajando también son variables, por ejemplo. Las variables son todas aquellas características que resultan de interés en las unidades experimentales. O sea, ¿qué cosas a ustedes me importan? No me importa si estás cansado, si están casados o no, por ejemplo. A lo mejor me importaría si hiciera otro tipo de análisis, pero todo depende, cuáles son las variables que me interesen, van a depender de qué es lo que estoy buscando estudiar. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el mejor horario para realizar, no sé, un congreso de enfermería, tendría que estudiar, ¿me interesa que sean hombres o mujeres? No, probablemente me interesa saber si trabajan o no trabajan, si estudian otra cosa o no estudian otra cosa, y en qué horarios trabajan aquellos que sí, cuáles son los que cuentan con internet y cuáles los que no, y aquellos que no cuentan con internet, qué posibilidades o qué horarios tienen para acercarse a algún centro para adquirir internet, por ejemplo. Todas esas son variables que a mí me ayudarían a poder estudiar justamente el suceso que me interesara. Un segundito. Entonces, la información medida para cada una de las unidades experimentales que serían cada una de ustedes, lo que llamamos variables, está sujeta a variabilidad y rodeada de incertidumbre. Si pensamos en el color de ojos de la persona, en su altura o la tensión arterial, varía de un individuo al otro. Las variables pueden ser variables cualitativas, ¿sí? Las cualitativas hablan de cualidades. Estas pueden ser nominales, que no admiten orden, u ordinales, que hablan de orden, que sí existe un orden. Y en el caso de las variables cuantitativas, que habla de cantidades, estas pueden ser discretas o continuas. Las discretas toman un número finito, quiere decir que empieza y acaba, de valores. Y las continuas toman un número infinito de valores. Todas estas son tipos de variables que ustedes tienen que aprender antes de poder justamente condicionar esta muestra, ¿sí?
Otro de los puntos a estudiar es la frecuencia. La frecuencia se puede obtener muchos datos de un asunto de estudio. El número de datos va a depender del tamaño de la muestra, obviamente. Los datos permiten evaluar el comportamiento de una variable en la muestra. En estos datos se encuentran patrones o comportamientos repetitivos. Cada una de estas repeticiones corresponden al número de veces que determinado valor se repite. Es decir, frecuencia es el número de veces que se repite determinado acto o suceso. Y ahí vamos a ver un ejemplo para que sea más claro lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, es el número de veces que aparece en una muestra un valor de una variable. Y ahí vamos al ejemplo. Dice, utilizamos un ejemplo para su mejor comprensión. Queremos estudiar la cantidad de cigarrillos consumidos por los alumnos de IPSA que fuman en los recreos. Esto para retarlos, ¿eh? Se toma la muestra de 20 alumnos. Los valores arrojados son 3, 5, 4, 6, 7, 2, 1, 4, 5, 2, 6, 7, 6, 4, 5, 6, 5, 3, 2, 5. ¿Me dice algo estos valores así sueltos? Lo único que me está diciendo es que de estos 20 alumnos, ¿cuántos son los cigarrillos que se fuman en los recreos? Pero todos así sueltos y agrupados de esta manera no me están diciendo mucho. Lo que hay que hacer es agruparlos de manera tal que queden claros. Por eso se utilizan las tablas. De este lado vamos a tener la cantidad de cigarrillos, ¿sí? Y de este lado vamos a tener la frecuencia en la que sucede. El total de la muestra son 20. Entonces acá dice, ¿cuántos alumnos se fumaron un cigarrillo? Vamos a ver, ¿cuántos se fumaron un solo cigarrillo? Bueno. Uno, profe. Uno, gracias. Yo creí que no se había entendido todavía. ¿Cuántos alumnos se fumaron 2 cigarrillos? 2. 3. Mire, 1, 3. 2, Sí, sí, 3. sí. No vi el de abajo. No hay problema. Así van a ir completando todos. ¿Y por qué puse 1 al 7? Porque nadie se ha fumado más de 7 cigarrillos en los recreos. De los 20 alumnos que estamos hablando. Menos mal, ¿no? Sería una locura. Así vamos ya a llegar al total. El total de la muestra me da 20. Si yo sumo todos estos alumnos, me va a dar los 20 que yo seleccioné. Dice, se representa con NI a la frecuencia absoluta. Y significa el ejemplo que 5 alumnos fumaron 5 cigarrillos, 1 fumó un cigarrillo y etcétera. 3 alumnos fumaron 4 cigarrillos, 4 alumnos fumaron 6 cigarrillos, 2 alumnos fumaron 7 cigarrillos. ¿Se entiende? Eso quiere decir NI, NI con minúscula. Así se representa la frecuencia absoluta. Son muchos datos, yo sigo, ¿eh? O paro acá. Cuando hago una frecuencia absoluta acumulada, yo voy a saber si llegué al total o no. Esto que estábamos haciendo, en vez de sumar todos, lo que represento es NI con mayúscula, ese NI con mayúscula, diciendo que si un alumno fumó un cigarrillo, tengo 1. Pero si 3 alumnos fumaron 2 cigarrillos, yo tengo 4. ¿Por qué tengo 4? Porque tengo un alumno más 3 alumnos, son 4 alumnos. ¿Se entiende? A ver, vuélvalo a repetir, profe, Sí. porfi. La frecuencia absoluta, ¿sí?, acumulada es la sumatoria de
este más el anterior. Y como yo los ordené a esta variable, a esta fumar cigarrillo, los ordené de menor a mayor, siempre es de menor a mayor lo que voy a obtener. Entonces digo que un alumno, esperen, estaba señalando con el dedo, me iba a ir bárbaro. Un alumno, ¿no? Un alumno fue el que se fumó un cigarrillo. Entonces, ¿cuánto tengo de frecuencia absoluta acumulada? Un alumno. Pero yo digo que 3 alumnos se fumaron 2 cigarrillos. Entonces, ¿cuántos alumnos ya tengo estudiados? 1 más 3, o sea, 4. En el caso de 3 cigarrillos, ¿cuántos alumnos se fumaron 3 cigarrillos? 2. Entonces tengo los 4 anteriores más 2 nuevos, ya tengo 6 alumnos estudiados. Si yo tengo 3 alumnos que se fumaron 4 cigarrillos y ya tenía 6, estos 6 alumnos que ya tenía más los 3 nuevos suman 9 alumnos. Esto me ayuda a mí a saber que al final llegué a estudiar el total de la muestra. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ahora sí. Bien, buenísimo. Vamos a cortar acá y la clase que viene con todo leído se van a meter de nuevo en la clase. Las 6 y las 7 la quiero leída para la clase que viene, así podemos seguir trabajando, porque no se pone más livianito, se pone bastante más pesadito. ¿Ok? ¿Nos encontramos en la profe. clase que viene? Sí. Sí. Deja Por el favor. power. Sí. ¿Qué? Sí, dejo el power, Que dejo el dejen. power. Bueno. No se hagan problema. Listo. Igualmente está todo exactamente sacado del apunte de